Muchas gracias a todos por la invitación de nuestro Centro Común de Investigaciones y quiero antes de nada dar la bienvenida además a todos los que nos acompañáis hoy en este evento virtual, no por eso menos importante y no por eso van a ser los debates menos interesantes. Creo que este evento se ha convocado para presentar y discutir este informe que presenta digo nuestro porque es nuestro, de la Unión, nuestro Centro Común de Investigaciones, que es nuestro centro de conocimiento, y que ha elaborado un informe que parece muy necesario en estos días de reflexión, o que deben ser de reflexión, sobre cómo comprender mejor nuestra naturaleza política. Tenemos con nosotros, nos honra con su presencia el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Es una muestra más de que estos debates y estos informes que tratan de las emociones, de las percepciones y de la mejor comprensión eso de la naturaleza política tienen también un fuerte vínculo con todo lo que es evidencia, datos, innovación y ciencia. Así que sin más dilación, después de daros a todos la bienvenida y las gracias por estar ahí, quiero pasarle el testigo al ministro Duque. Ministro, por favor, the floor is yours. Muchas gracias. Parece que es remoto porque no estoy tocando nada. Vale. Me gustaría dar la enhorabuena, en primer lugar, al Centro de Investigación Común, Joint Research Center, de la Comisión Europea y a todo el equipo. Todo el equipo que ha coordinado y ha colaborado en este informe Comprender nuestra naturaleza política. El planteamiento, esa intención de poner el conocimiento y la razón en el centro de la toma de decisiones políticas demuestra una ambición extraordinaria. Y además lo hace, visto el contenido del documento, con plena conciencia de la complejidad de la tarea y de lo incipiente que es aún el desarrollo de los instrumentos para llevarla a cabo. El conocimiento y la razón han demostrado ser herramientas infinitamente poderosas. En los últimos 300 años hemos alcanzado logros inimaginables descifrando el mundo material, desarrollando la química, la física, más recientemente también la biología, de forma, digamos, muy precisa, ¿no? Y quizá al menos comparado con esos éxitos no hemos sido tan buenos definiendo qué es el ser humano, cómo se consigue tener una vida aceptable o buena, o cómo podemos mejorar la convivencia entre gente que piensa distinto. Todo eso, obviamente, todavía no lo tenemos reducido a la misma precisión que el mundo físico. Si echamos la vista atrás y leemos a los clásicos, no tenemos duda de que nuestras visiones científicas y tecnológicas son mucho mejores en todos los casos que las que tenían entonces, pero más difícil es afirmar que hemos superado el nivel de comprensión que ellos, los clásicos, tenían sobre la filosofía vital, sobre qué es una persona o qué es una sociedad y en qué manera podemos definir que la sociedad está funcionando bien o mal. El enfoque del JRC en este informe es un paso importante para entender mejor cómo gestionar la convivencia entre ciudadanos que tienen distintos valores, algo que sin duda necesitamos. Trayéndolo a mi terreno, cuando queremos construir un cohete que supere la atracción gravitatoria de nuestro planeta para viajar al espacio, debemos conocer las leyes físicas que explican dicha atracción, las leyes de los materiales, de la combustión, etc. Pero después es necesario diseñar el cohete y probarlo en el mundo real para comprobar que somos capaces de emplear nuestro conocimiento de la naturaleza con fines prácticos y tener unos números en los cuales fijarnos para evaluar si nuestro cohete funciona. En el informe se hace énfasis en la necesidad de no quedarse en un uso intuitivo de la información que tenemos sobre la sociedad para mejorar la acción política. Debemos utilizar herramientas y métodos para comprobar la eficacia de las medidas introducidas usando datos contrastables para aseverar el cumplimiento o no del fin que buscamos.
Creo que esa es la parte más importante del informe, ¿no? El que nos conmina a hacer eso. Por nuestra naturaleza nos cuesta a los humanos creer de forma intuitiva que haya personas que no comparten nuestros valores y que además sean al mismo tiempo buenas personas. Es difícil. Nos cuesta asumir que nuestros valores no son únicos y universales. También en el documento se nos pide a los políticos que no actuemos como si nuestros valores fuesen universales. Pero qué difícil es eso para mucha gente. Incluso habrá quien se pregunte si en plena guerra cultural esa actitud no supone una debilidad ante el adversario. El potencial de este tipo de conocimiento, de las medidas sobre la eficacia de las prácticas públicas, es inmenso y las dificultades para adquirirlo y dar una aplicación práctica no son menores que las que debieron afrontar los físicos de finales del siglo XVIII y en el siglo XIX y principios del XX. Para que su uso beneficie a la mayoría, debemos lograr que la sociedad se implique en las decisiones sobre su desarrollo y su aplicación. Y trabajos como este que presentamos hoy tienen un gran valor para conseguirlo. Hay que conseguir que no solo nosotros, sino también la sociedad entienda que existen, como existe en la física, quizá no con tanta precisión y unicidad, pero existen formas en las que podemos decir de forma objetiva si una política pública es o no es eficiente. Queda por delante un trabajo apasionante para comprender nuestra naturaleza política y poner la razón y el conocimiento en el centro de la toma de decisiones. El reto es descomunal, pero debemos afrontarlo con decisión porque es muchísimo lo que hay en juego. Así que muchísimas gracias por el informe y por el trabajo que aún queda por delante. Concienciación de la sociedad, parte importantísima de lo cual es este evento. Gracias a todos. Ministro, muchísimas gracias por tus palabras y por subrayar la importancia que tiene en estos momentos precisamente este informe que presenta el Centro Común de Investigaciones. Yo quisiera destacar, además, como dije antes, este es un momento de reflexión primero por la crisis que nos han azotado, sanitaria, económica, que da lugar también pues a una percepción muy diferente de nuestros ciudadanos y a una erosión de la confianza en instituciones públicas. Nos lo ha enseñado el último Eurobarómetro que hemos elaborado. Por tanto, la reflexión que incluye también temas de gobernanza es absolutamente necesaria en estos momentos. Y aquí me gustaría subrayar la relevancia del informe porque precisamente dice en alguna parte que la erosión de la confianza en los expertos y en las autoridades públicas solo se puede abordar con mayor honestidad y con una deliberación pública sobre los intereses y los valores, que es siempre también donde la Unión pone muchísimo el acento. Precisamente para abordar esta discusión y esta reflexión, y aquí el vínculo con una de nuestras iniciativas, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que nos ayudará a escuchar mejor y a sacar, a extraer de todo eso que nos digan de una manera que esperamos abierta y franca, pues las mejores ideas para una toma de decisiones, como decías, ministro, pues basada en lo que nos han dicho nuestros ciudadanos. El informe también habla mucho de ciertas formas de desinformación, de los retos que resultan, de las percepciones que al fin dan lugar a acciones que se basan en la emoción y en la percepción y no realmente en hechos, y hay maneras y tenemos que actuar también para contrarrestar esa tendencia que al fin y al cabo lo que hace es poner en peligro el principio según el cual la toma de decisiones ha de basarse también en ciertas evidencias, como decías, en conocimiento y en razón, y no solo en estos elementos que pueden ser muy válidos, pero no deben ser en todo caso los únicos. Y el último vínculo que también me gustaría destacar con lo que estamos haciendo con muchas en estos momentos es con el foresight, es decir, porque estos estudios nos ayudan a entender bien cuál es la evolución, hacia dónde vamos y nos ayudan en la toma de decisión actuales, precisamente teniendo en cuenta esa mirada un poco más larga y que va más allá de la urgencia del momento. En todos estos campos tenemos actividades, pero este informe viene a explicar de manera muy clara y muy precisa pues muchas de estas cuestiones que nos interesan. Me parece además que es bienvenido porque cuando uno piensa en el Centro de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, no piensa en este tipo de informes, pensamos en mucha tecnología, inteligencia artificial, cifras, estudios económicos, pero esto es algo que habla
a todo el mundo, incluso a aquellos que, como muchas veces yo misma, nos perdemos en las cifras y en los gráficos. Esto habla más directamente, precisamente, a lo que es la emoción, la comprensión y al mismo tiempo le habla también a nuestro conocimiento y a nuestra razón. Así que con esto quiero simplemente agradecerle de nuevo, ministro, y a todos los asistentes, a Diego, a todos los que nos acompañan esta asistencia, y le paso la palabra a Miquel Andabaso, el director en nuestro centro de investigación, para que nos explique con más detalle y podamos ir juntos de su mano a través del informe antes de pasar a la discusión que lo acompañará más tarde. Muchas gracias a todos. Miquel, por favor. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por estar ahí. Es muy importante su presencia porque tiene una relación directa con lo que vamos a hablar. Y muchísimas gracias, María Ángeles, querida, a ver si nos vemos por aquí. Yo tengo un doble reto. El primero es contestar esa pregunta que ven ustedes en la pantalla. Y el segundo, no menos importante, es el de hacer justicia a la excelencia, al excelente trabajo de investigación de mis colegas David Mayer, Laura, René, Lorenzo y algunos otros que se han dedicado dentro de un proyecto que se llama Ilustración 2.0 a intentar plantearse preguntas tan difíciles como la que ven en la pantalla. Y digo esto porque me parece que es una buena introducción a lo que vamos a tratar. Lo que vamos a tratar precisamente es algo que está en el corazón mismo del espíritu de la ilustración, algo tan europeo como el espíritu de la ilustración que dice la razón tiene que estar en el corazón de las decisiones políticas, tiene que ser la principal fuerza de legitimación del poder. Y esto hace que podamos reivindicar hoy, en la época de la posverdad, en la época de la desinformación, que la ciencia, los datos, la evidencia, el conocimiento y la razón están de vuelta en el juego político, afortunadamente. Y quizá gracias, como decía María Ángeles, al COVID, con bastante fuerza. Pero dicho esto, y ahora ya voy a entrar a intentar responder a esta pregunta sobre la base del buen trabajo de mis colegas, hay que decir alto y claro que esto no es suficiente, que los datos no hablan por sí mismos, que el tener razón no es suficiente, que esto es más complicado y que precisamente esta investigación, que vamos a ver en un minuto en qué consiste y cómo se ha hecho, porque ahí está parte del mensaje, esta investigación que explora el comportamiento humano o las claves del comportamiento humano y que pone a las emociones y los sentimientos, al tema de los valores y a la identidad como factores esenciales para la comprensión de ese comportamiento, que nos hacen poner la ciencia en contexto y que la pueden hacer más o menos fuerte para la toma de decisiones, es esencial. Este es el mensaje principal de este estudio. Y además, creo que es muy importante este elefante, porque en este elefante está el mensaje. Tenemos un problema. Los hechos no hablan por sí mismos. ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchan si tengo razón? Entonces, mis colegas lo que han hecho ha sido algo muy inteligente y muy científico, que es decir, no sabemos. Así que vamos a preguntar a algunos que tienen parte de la respuesta. Y esa parte de la respuesta a un problema complejo, lo que llaman en inglés wicked problem, que es un problema no solo complejo, sino perverso, multidimensional, complejísimo, han cogido y han puesto 60 científicos internacionales juntos a trabajar por disciplinas. Y tenemos desde psicólogos a historiadores, a economistas, y los tenemos trabajando juntos en distintos puntos del globo. A tal punto que me contaban el otro día que había un grupo que se llamaba el grupo del pijama, porque siempre que se reunía el finlandés con el californiano y el australiano, había uno que estaba en pijama. Y lo que han hecho mis colegas ha sido preguntar para responder y destilar de un proyecto complejísimo, puedes seguir, Lorenzo, destilar de 1000 artículos, de infinitas reuniones, este informe maravilloso que abre tantas puertas que más que responde, plantea tantos interrogantes. También les digo en secreto
que la segunda pregunta que hicieron a los expertos, que era algo así como ¿qué estrategia utilizaría usted para poner la ciencia, los datos y la evidencia en el corazón de la toma de decisiones políticas para promocionarlos? La respuesta fue no sabemos. Así que investigaron terrenos nuevos. Investigaron este nudo gordiano, este nudo de la complejidad, este nudo de los problemas, de los wicked problems, que van desde el cambio climático a la emigración, a la automatización, a la globalización, y en el que nos ganan de calle los populistas. Porque frente a preguntas muy complejas, frente a problemas multidimensionales, los populistas tienen respuestas simples. Algunos dirían que simplistas. Respuestas claras, respuestas que llegan a las discusiones de la barra del bar. Respuestas que pueden corear al líder con pocas respuestas a problemas inmensos. Mientras que nosotros damos respuestas tibias, confusas, a menudo que no llegan y sobre todo, a menudo, y es imperdonable, aburridas. Alguien dijo, y lo cito porque es compañero de profesión del ministro, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Siglo XVII, un matemático, un físico, que también era filósofo. Y en esas estamos. Así que vamos a empezar a intentar responder en 7 capítulos esa pregunta. Vamos a ello, por favor, vamos a seguir. Vamos a seguir. Percepción errónea y desinformación. Aquí quiero subrayar algo fundamental. En la época de la posverdad, de lo que llaman, y sabéis, el lenguaje no es neutro, ¿cómo se llaman? Datos alternativos. Hay un concepto en este informe que es clave y que es clave para interpretarlo en su conjunto, que es el del razonamiento motivado. ¿Qué significa el razonamiento motivado? Que todos y cada uno de nosotros elige los datos, la ciencia, fundamentalmente para confirmar sus prejuicios. O muchos lo hacen. Esta imagen es una representación de un ejercicio similar. El razonamiento motivado, además, no es cosa de ignorantes. Y yo aquí me voy a referir al ministro porque nosotros los economistas tenemos una ventaja sobre la gente seria que son ingenieros. Y es que sabemos lo justo, muy poquito, pero hablamos de todo y nos equivocamos mucho, incluso nuestros premios Nobel. Los ingenieros saben mucho de una cosa, a menudo tienen una visión láser. Por supuesto, hay ingenieros que no participan de lo que voy a decir, pero no siendo ignorantes, mucha de esta gente bien formada sigue, y por referirme a otro continente, pensando que el cambio climático no existe o que la teoría de la evolución es falsa. Y el problema, por tanto, no es tanto de ignorancia o falta de información, sino de desinformación y de razonamiento motivado. ¿Por qué esto es especialmente duro, difícil en esta situación? Porque se nos ha caído algo que era fundamental, que es fundamental para una economía, para una democracia vibrante, que es el papel del periodismo independiente. Estos gatekeepers, que se llaman en inglés, esa prensa que se dedicaba a filtrar el cúmulo de información y destilar con su línea editorial legítima para su público una realidad muy compleja, tiene problemas en su modelo de negocio, como todos sabemos. Y ha sido sustituido en buena parte por un social media que desgraciadamente a veces cae en lo que en este informe se identifica como los filter bubbles, como los echo chambers, como las reuniones de amigos en las que todos participan del pensamiento único, de su único pensamiento, y que además se refuerzan unos a otros sin tener la menor intención de cruzar hacia el otro y tratar de entender, no solo justificar lo que ya piensan, sino entender esa realidad más compleja y cuestionarse sus ideas. Bien, como no tenemos esos gatekeepers, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo nos situamos
frente a esa ola de desinformación, ¿con qué recursos podemos hacerla frente para defender el papel central de la ciencia y de la evidencia en la decisión política? Cuando Trump dice que ha tenido más gente que Obama, cuando el Washington Post registra más de 30.000 falsedades o engaños de un presidente durante 4 años, cuando Boris Johnson se permite decir en público en la Convención Conservadora en el 2018 que Europa, porque esto lo digo porque nos llega directamente, va a prohibir a los diabéticos conducir, vender huevos a la docena y eliminar el vaping, ¿qué hacemos? Porque además lo que dice Boris Johnson se suma, se pone encima de campañas de tabloides durante años que decían barbaridades tales como que la Comisión Europea prohíbe las campanas de las iglesias, llamar al bacalao bacalao, o que las camareras tengan escotes amplios, cuando en realidad, lo digo como anécdota, se estaba hablando de una legislación que protegiera a la gente que trabajaba fuera, hombres y mujeres, el tema del cáncer de piel. Pero bueno, ¿qué pasa y qué decimos en España? Bueno, pues con el Eurobarómetro que mencionaba María Ángeles, vemos que 8 de cada 10 españoles encuentran noticias falsas. Y dice que el 83% de nuestros compatriotas piensan que esto afecta a la calidad democrática en la que vivimos. Y esto, como decía bien María Ángeles, socava la confianza en las instituciones. Vamos al segundo rápidamente, porque nos quedan 10 minutos y quedan 5. La inteligencia colectiva, una forma, vamos a seguir, de hacer frente a estos problemas para resituar la ciencia donde debe estar es precisamente la transparencia, la participación colectiva en grupos de gente no homogéneos que no piensan lo mismo, porque científicamente en este informe se demuestra con cifras que los grupos diversos, si están bien planteadas las discusiones, llegan a las conclusiones y a la utilización más eficiente, eficaz de la ciencia y los datos en la decisión política. Para eso necesitan una cosa fundamental, la confianza de hacerse vulnerables, de poderse expresar, de equivocarse. Se trata de poder transitar al campo contrario sin insultos. El ministro hablaba de rivales. Hay que ver al que piensa diferente no como un enemigo, sino como un competidor que además te hace más fuerte, ¿no? Cuando vemos en el atletismo que se saludan los competidores al final de la carrera porque saben que se han tirado uno del otro haciéndose mejores, esto es lo que subyace a esa segunda conclusión. Tercero, quiero pasar rápido a las emociones, porque las emociones es otro de los conceptos fundamentales de este estudio, junto al el razonamiento motivado, las emociones. Cada vez hay más evidencia científica que nos dice que las emociones secundarias, a través de lo que llaman los marcadores somáticos, son las que nos permiten utilizar el razonamiento lógico. Porque el razonamiento lógico nos llevaría a un montón de caminos donde no sabríamos elegir, si no es porque las emociones nos dictan, nos dicen, nos aconsejan qué comprar, qué votar. No hay cabeza y cuerpo, no hay corazón y cabeza y cerebro. Están íntimamente unidas y esto es fundamental. ¿Qué nos dice esta foto? Una cosa directamente relacionada con el tema de las emociones. Una palabra que es clave para entenderlo todo, que se llama empatía. La empatía es la que lleva a la primera ministra a reunirse con compatriotas de una determinada religión diciendo, yo no soy de vuestra religión, somos todos neozelandeses, pero comprendo vuestro dolor y aquí estoy para mostrarlo. Eso se le dice conectar, porque hay que conectar emociones con razones, para que las razones primen. Sabemos que las personas enfadadas, nos dice este estudio, se cierran en banda, no quieren oír y no tratar de utilizar los datos, la evidencia o la razón con ellas, porque primero hay que desescalar. Las emociones hay que cuidarlas, porque lo que no estamos hablando es del lado oscuro aquí, de la manipulación de las emociones, como hacen algunos que usan el lado oscuro. Hablamos de la ciencia, de la evidencia, hablamos de los Jedis, de usar las emociones
para comprender mejor y para llegar mejor con la razón, para integrar las emociones, en vez de tratar de suprimirlas en la toma de decisiones. Vamos a valores e identidades, por favor. Cuarto tema, que es fundamental y quiero cubrirlo. Seguir, por favor. ¿Qué nos van a decir a nosotros en este país con el tema de las identidades? Si entramos en el tema de las identidades, vamos a un choque de trenes. Identidad contra identidad, nosotros contra los otros, que es una historia que conocemos desde hace tanto tiempo. Lo que tenemos que hacer es ver que la dignidad de cualquiera en una discusión para hacer valer la ciencia es un valor fundamental. Que la polarización política es un peligro para la democracia, que hay que tender puentes y hacer puentes sobre los pilares de la ciencia. Que no se puede, aquí hay que entender por qué cuando a los ingleses se les pregunta, oiga, ¿y usted el problema de la migración que subyace fundamentalmente, por ejemplo, al tema del Brexit? Cuando se les pregunta, Ipsos Moris, hace 3 años, 31% de los ingleses dicen que 31% de las personas en su país han nacido fuera, son extranjeros, emigrantes. Pero la realidad es que eso es el 13%. Y cuando nos preguntan a nosotros los españoles, nos dicen los españoles, casi una cuarta parte de nuestro país está llena de extranjeros, cuando en realidad no llegó al 9% en el 2018. Pero no vale con decirlo, porque los datos no hablan solos. Vamos a seguir al siguiente tema, la metáfora, el marco, la narrativa. Esto es fundamental. Los datos no hablan solos. Y además, la fuente de los datos, si no me gusta, no escucho los datos. Los datos no hablan solos. Los datos hay que darles un marco, un frame. Aquí veis los frames. Depende a qué país nos dirijamos en el telediario local. Cada uno de los países muestra a su líder como el centro de atención de esta discusión. A eso nos referimos por el framing. El framing, que los periodistas conocen mucho mejor que nosotros, es cuando hablas del tabaco, que es uno de los ejemplos que se usa en este trabajo, se lo hacemos en un framing de libertad individual. ¿Quién es el Estado para meterse a decidir si alguien puede fumar o no? O lo hacemos en un framing de salud. Oye, que te estás matando. Oye, que el humo también contamina el de al lado. ¿Cuál es el framing que cogemos? Luego tenemos una cosa que me parece que, además del framing, que es fundamental, que son las metáforas. El lenguaje no es neutro. Cuando hablamos de una marea de inmigración, ya estamos diciendo mucho sobre el problema. Cuando hace una semana el Financial Times dice Biden tiene un problema con las vacunas porque están empezando a ir poca gente, porque estamos llegando a los grupos que no creen en las vacunas. Y se han planteado coger científicos sociales porque se dan cuenta que un político o un científico en la tele no convencen. Y están pensando como palabras. Por ejemplo, se refería a la palabra ¿por qué? No porque, ¿por qué? O tú. ¿Cómo hablar a la gente para convencerles? A eso se refieren lo que es el marco, las metáforas. Y fundamental, la narrativa. Cuando planteas datos, ideas y razones en una narrativa, se quedan 20 veces más que si pones un gráfico en la pantalla. Narrativas, contar cuentos que no sean cuentos, sino historias. Bien, vamos a seguir. La confianza y la apertura, porque nos quedan 2 y nos quedan 2 minutos. La confianza y la apertura, por favor, seguir. La erosión en los expertos, como vemos, tiene una parte de justificación, porque lo estamos haciendo mal y hay que hacerlo bastante mejor. Y aquí tenemos a un dirigente irlandés que afronta uno de los mayores problemas que tiene en su país, digamos, de debate, de confrontación sentimental, y dice, aquí tiene que entrar el aire, vamos a reunirnos, vamos a discutir de abajo arriba, vamos a hacer una participación ciudadana real, vamos a ver si nos entendemos, si encontramos puntos de encuentro para empezar a discutir. Conocéis todos el debate actual en Estados Unidos que dice, no podemos, ni siquiera podemos discutir porque no compartimos la misma realidad. Porque hay más del 50% del Partido Republicano que creen que les han robado las elecciones, pese a que haya habido 60 juicios al respecto con sus. Tampoco ayuda cuando decía que atacar la dignidad de la gente llamándolos ignorantes. Cuando Hillary Clinton habla del basket de los deplorables, probablemente ahí perdió las elecciones también.
Vamos a seguir y así Lorenzo no me echa la bronca porque me quedan 2 minutos y la elaboración de políticas públicas informadas por la PAMPA. Bueno, la razón debe ser idealmente la fuente primera de la autoridad, ¿no? Y de legitimidad política, como decía al principio, en la mejor tradición de la Ilustración. Pero la evidencia es un insumo más y debemos respetarlo, un insumo más, un input en el proceso de decisión política. Porque los científicos podemos decir cómo está el mundo hoy, cómo es. Podemos identificar la causalidad, podemos hacer prospectiva y ignorar las consecuencias, como decía María Ángeles. Pero los científicos no podemos ni debemos decir lo que debe ser. Eso es, hay que dejar el margen a ese debate político, a esa interpretación y a esa consulta abierta con la sociedad. La comunicación debe ser, la comunicación política en particular, cada vez más debería de ser una calle de doble vía, una conversación. Y finalmente yo creo que un mensaje fundamental que quiero reiterar es cómo debemos de usar las emociones éticamente. Que el uso o la comprensión de las emociones es legítimo en este debate, es necesario absolutamente, pero hay que tener muchísimo cuidado con esa manipulación, ese riesgo de manipulación y no caer en lo fácil. Bueno, finalmente me quedan segundos. Deciros que en el Centro Común de Investigación pensamos que los políticos y los científicos no pueden ignorar las emociones, la identidad, los valores como parte fundamental de hacer la ciencia más eficaz, tan necesaria como es ahora, y que además, si lo ignoran, lo van a hacer por su cuenta y riesgo. Y que nosotros, con este programa de investigación que llevan mis colegas fundamentalmente en Bruselas, están tratando de abrir camino, un camino abierto al que se invita a esta audiencia a participar en este sentido. Precisamente para eso, para valorizar la ciencia, la razón y la evidencia en el mundo que nos viene. Gracias. Lorenzo, creo que lo he hecho en el tiempo. Sí, muy bien, Miquel, justo a tiempo. El ministro Pedro Duque tiene que ausentarse, pero justo ha pedido la palabra para decir unas palabras de cierre, por su parte. No, simplemente para despedirme, es decir, muy interesante el informe. Por supuesto, como me corresponde por mi oficio, he leído el resumen ejecutivo todavía y ya seré capaz quizá de leer algo más. La exposición de Miquel también enormemente interesante y reveladora y bueno, pues deseo lo mejor en el futuro de este trabajo que todavía seguramente le queda bastante por delante, sobre todo, como decíamos antes, de convencer de su necesidad. Así que, bueno, pues muchas gracias, Lorenzo y Miquel, y por supuesto, María Ángeles. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministra. Bueno, y efectivamente, queda mucho trabajo por hacer y en ello nos vamos a poner. Mi nombre es Lorenzo Melchor, soy analista de políticas públicas en el Centro Común de Investigaciones, concretamente trabajando en el desarrollo y conexión de los ecosistemas de ciencia para la política en la Unión Europea y en sus Estados miembros. Pero hoy me toca ser moderador de una mesa de debate precisamente sobre este informe, sobre comprender nuestra naturaleza política. Y para ello hemos traído a 3 científicos que trabajan pues desde el mundo de la investigación, desde el mundo también de la gestión, en conectar ciencias y políticas públicas. Tenemos con nosotros, en primer lugar, a Rosa Menéndez. Ella es la presidenta del CSIC, doctora en química orgánica y una investigadora con larga trayectoria en materiales y energía, llegando a ser incluso directora del Instituto Nacional del Carbón. Es vicepresidenta también de Science Europe y tenemos el placer de tenerla con nosotros para que nos cuente desde el CSIC cómo reciben este informe, comprender nuestra naturaleza política. Rosa, tienes 7 minutos para tu primera intervención. Vale. Muchas gracias, Lorenzo. Muy buenas tardes a todos. Lo primero,
es expresar mi más profundo agradecimiento por esta invitación. Me encanta participar en este acto y compartir diálogo e ideas con vosotros en torno a un informe que ya anticipo que si no existiese, yo creo que habría que escribirlo. Mi enhorabuena más cordial al Centro Común de Investigación por esta iniciativa, que no solo fue oportuna y estratégica, sino que además tiene el valor añadido de una traducción al español que anticipa un gran impacto y difusión en Latinoamérica. Y me atrevería a decir que, dada la escenografía política actual en América Latina, este informe alcanzará un gran impacto en la sociedad y también en la arena política. Todos necesitamos este informe, lectura obligada para quienes queremos aproximarnos a la compleja ecuación que conduce a la decisión política. No tengo que decir que yo me acerco a este informe desde la ciencia, como científica, con más de 40 años dedicada a la investigación y como presidenta del mayor organismo público de investigación en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que comparto con este informe su contenido y muy especialmente lo que me atrevo a llamar el leitmotiv de este informe: cómo situar el conocimiento y la razón en el centro de las decisiones políticas. Como presidenta del CSIC, yo iría incluso más lejos porque, tal y como rigurosamente describe este informe, yo también integro la emoción y la preferencia de mis valores y mis prioridades en la toma de decisiones del organismo que presido. No hay antagonismo entre la razón y la emoción, y la neurociencia nos ha dicho que la emoción es un componente en la toma de decisiones. Y espero poder mostrar brevemente algunos ejemplos que he aplicado durante este tiempo como presidenta del CSIC. Pero antes, déjenme que les hable como científica. Como investigadora en química de materiales, lo más obvio es que me imaginen como cualquier otra investigadora rodeada de instrumentación científica y con interminables horas de laboratorio. En mis largos años de profesión, este perfil se ha ido modulando y los científicos podría decirse que nos quitamos las batas con cierta frecuencia, y no solo para reivindicar mejores condiciones de trabajo y mayor inversión en la investigación, sino también para permearnos con nuestro entorno, para transmitir nuestros resultados a la sociedad, para promover vocaciones científicas, para favorecer que las niñas se incorporen a las matemáticas, a las ingenierías, a todas aquellas materias en las que las mujeres seguimos siendo una minoría. Y lo hacemos porque también así aprendemos y aprendemos a hacer mejor ciencia, la ciencia que la sociedad quiere en un proceso de co-creación o innovación abierta. La pandemia ha llevado al límite este ejercicio con la reconducción y habilitación de gran parte de los recursos científicos al servicio de un objetivo concreto. Y también vemos estos días como un buque oceanográfico, el Ángeles Alvariño, con tecnología puntera para el objetivo marcado, está al servicio de la sociedad en las aguas de Canarias. Y ahora, ya como presidenta, lo primero que debo decirles es que el CSIC cuenta con 123 centros e institutos en toda España. 120, añado los 3 centros nacionales que se han incorporado recientemente, y dentro de estos centros hay departamentos e institutos generalmente especializados en un ámbito del saber: neurociencia, robótica, filosofía o física corpuscular, por poner ejemplos. Es decir, somos ampliamente multidisciplinares a través de nuestros centros e institutos en toda España. Me propuse muy al principio de mi presidencia desarrollar la diversidad cognitiva y la adopción de distintos enfoques de trabajo en el CSIC. Tengo que confesar que esta terminología la he importado directamente de este informe. En abril de 2018 puse en marcha las llamadas plataformas temáticas interdisciplinares. Cada plataforma agrupa a equipos científicos, empresas y entidades no gubernamentales que se fijan objetivos comunes, porque la cercanía de los investigadores
de diversas disciplinas, puestos a trabajar en común, estimula la creatividad y ayuda al país a sobresalir en un paisaje cada vez más competitivo. Las plataformas temáticas interdisciplinares cubren todas las áreas de trabajo propuestas por las misiones de la Unión Europea como instrumento para resolver los grandes desafíos globales: adaptación al cambio climático, cáncer, océanos, costas y lagos limpios, ciudades inteligentes y sostenibles, alimentación y suelo, y están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Necesitamos sacudir nuestro día a día y hacer nuestra ciencia más interdisciplinaria. La idea es animar a los equipos a trabajar juntos de una forma más organizada. Desde que se lanzó la iniciativa, se han puesto en marcha más de 35 iniciativas de este tipo, de estas plataformas, que movilizan a más de 600 grupos de investigación pertenecientes a 90 centros e institutos del CSIC, involucrando además a más de 80 empresas, instituciones y agentes sociales. No son estructuras permanentes y solo sobreviven bajo la definición y consecución de objetivos en un tiempo concreto. Un ejemplo, la Plataforma de Salud Global, que nos ha permitido integrar virólogos, sociólogos, matemáticos para abordar los retos que plantea la epidemia del coronavirus. Estudiamos, encontramos soluciones al origen, prevención de la enfermedad, medidas de contención, tratamiento, impacto social y, por último, la necesidad de comunicación a la sociedad, en particular en educación. E insisto en lo de informar a la sociedad, porque, como destaca el informe, las personas mal informadas no se consideran ignorantes, sostienen hechos que creen son verdaderos. Los estudios demuestran que los bulos y las teorías conspiranoicas parecen tener una mayor aceptación y diseminación en la opinión pública que los informes de expertos en la materia. No hacer nada no es una opción del CSIC, pues el silencio desde los organismos públicos de investigación da de alguna manera verosimilitud a los bulos. Haré referencia ahora a los valores e identidad. Gracias, Rosa. Sí. Un minuto. No, me queda un minuto, venga. Muchas gracias. Haré referencia ahora a los valores e identidad en el CSIC, haciendo un paralelismo con esta reflexión que se hace en el debate político y que este informe desarrolla. Research Culture, cultura científica, es uno de los compromisos que esta institución tiene asumidos, una cultura de la investigación. Y quiero hacer mención expresa también al Código de Buenas Prácticas Científicas, que en una edición revisada voy a presentar en los próximos días. En el 2015, el CSIC, la COSCE y la CRUE suscribieron la Declaración Nacional sobre Integridad Científica, en la que se establecieron principios éticos y de responsabilidad, tales como honestidad, objetividad, imparcialidad y confianza. El CSIC está desarrollando, ya termino, la Estrategia Europea de Recursos Humanos para Investigadores, HRS4R, y la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC ha sido elegida como ejemplo de buenas prácticas por Science Europe por estar trabajando e informando anualmente sobre la situación en cuestiones de género del CSIC. Termino aquí, no me quiero alargar más. Simplemente agradecerles la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Habrá tiempo también para profundizar en alguno de los mensajes que has enviado en el debate que tendremos a continuación. Por cierto, tenemos abajo Slido, donde podéis incluir alguna pregunta que os pueda surgir a lo largo de estas ponencias. Queremos tener preguntas del público que animen el debate que vamos a tener a continuación. Y de lo que ha comentado Rosa, pues la plataforma, creo que la implementación de estas plataformas y ese proceso de co-creación e innovación abierta va totalmente en consonancia con la necesidad de tener una mayor deliberación en el mundo científico y dentro del mundo científico, pero también del mundo científico con la sociedad, con la empresa, con la política,
para buscar pues, soluciones a esos grandes retos complejos de los que hablaba Miquel hace un momento. Tenemos a continuación con nosotros a Diego Rubio. Diego es director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Diego además es doctor en Historia por la Universidad de Oxford y fue profesor e investigador en esta universidad entre 2015 y 2017. Entre 2017 y 2020 fue profesor de Historia Aplicada y Gobierno en el Instituto de Empresa y director del Centro para la Gobernanza del Cambio, ofreciendo asesoramiento a instituciones internacionales tales como la Comisión Europea, Naciones Unidas y la Secretaría General para Iberoamérica. Desde febrero de 2020 dirige la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo de Presidencia del Gobierno, que recientemente ha publicado el informe España 2050. Diego, por favor, coméntanos tu parecer sobre comprender nuestra naturaleza política y háblanos también algo de la Oficina Nacional de Prospectiva. Hola, buenas tardes. Pues es un verdadero placer estar aquí. Yo quiero felicitar de verdad de corazón al equipo de al JRC por este informe que es fantástico. Yo creo que es una pieza de orfebrería intelectual muy bien construida, bien escrita, bien hilvanada, que consigue engarzar tres esferas muy diferentes, que son la esfera académica, la esfera política y la esfera social, en algo que es francamente complejo de hacer y muy necesario hoy en día, ¿no? De hecho, a mí me gustaría aprovechar esta breve intervención para explicar hasta qué punto el objetivo que persigue este proyecto y este informe me parece trascendental para el futuro de nuestros países y de la Unión Europea. Porque, como todos sabéis, nuestras democracias liberales nacen en su concepto en el siglo XVIII, en el ámbito de la Ilustración, y lo hacen indisolublemente ligadas a otra idea, que es la idea de la soberanía de la razón, ¿no? La creencia en que el ser humano es un ser racional al que eventualmente la educación, el conocimiento van a liberar de toda ceguera y van a permitir construir una sociedad más justa, más eficiente y más igualitaria, ¿no? Sin embargo, si algo ha demostrado la ciencia en los últimos 50 años es que esto no es del todo cierto. Como ha explicado perfectamente Miquel, hoy sabemos que somos criaturas menos racionales de lo que nos gusta pensar, cargadas de emociones, prejuicios, sesgos cognitivos, que alteran nuestro pensamiento y que muy a menudo nos hacen llegar a conclusiones erradas y contraproducentes, ¿no? Y obviamente esta contradicción o esta constatación, perdón, no invalida el principio de la democracia, entre otras cosas porque la misma ciencia nos ha demostrado que el pensamiento colectivo es siempre más eficiente, es mejor que el pensamiento individual. Pero sí nos obliga a repensar y a sofisticar los mecanismos con los que diseñamos, ejecutamos y evaluamos las políticas públicas y la forma en la que los gobiernos interactúan con sus ciudadanos. Y este es un inmenso reto que tenemos por delante, del que va a depender, yo creo, buena parte del futuro de la democracia en este siglo tan decisivo, ¿no? Porque para superar este reto vamos a tener que encontrar un equilibrio difícil y en cierto modo inédito entre el conocimiento teórico y la naturaleza humana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un equilibrio que, bajo mi punto de vista, pasará por empoderar la evidencia empírica para reducir los efectos distorsionadores de nuestros sesgos cognitivos y poder aprovechar así todo el potencial que tiene el pensamiento colectivo, pero que también pasa por respetar la legitimidad política de las percepciones, de los valores y de las emociones de las personas, y que pasa por reconocer que los datos no son fragmentos objetivos de la realidad y que la ciencia a menudo no tiene respuestas únicas ni eternas para las preguntas a las que se enfrentan, por ejemplo, los gobiernos en su día a día, ¿no? Encontrar ese equilibrio al que hemos llegado precisamente por la vía de la razón, ¿no? Toda la razón es autocrítica y la razón genera monstruos y estos son los monstruos con los que tenemos que lidiar hoy en día. Encontrar ese equilibrio es, yo creo, uno de los grandes retos, si no el gran reto que tiene la democracia occidental en los próximos años. Y a mí me da la sensación de que este estudio que habéis elaborado da muchas pistas
de cómo lograrlo y sobre todo abre un camino y nos invita a recorrerlo. Y yo espero que desde las administraciones, desde la universidad, desde el sector privado, cojamos el guante y dediquemos esfuerzos a tratar de resolver este dilema porque nos va mucho en ello. Pero bueno, no me quiero extender más. Luego en el turno de preguntas, si queréis, ya podemos entrar en más detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Suscribo lo de sofisticar los mecanismos para la toma de decisiones políticas si queremos que nuestras democracias sean resilientes ante los retos que están por llegar. Y el informe, obviamente, va en ese sentido. Vamos con una de las expertas que contribuyó a la elaboración de este informe. Ella nos podrá contar más sobre cómo fue la elaboración de este informe, pero también su perspectiva como una de las investigadoras. Paula Pérez Sobrino, ella es lingüista cognitiva especializada en el estudio del lenguaje figurado y la creatividad. Es doctora por la Universidad de La Rioja y ha estado implicada en distintos proyectos y estancias de investigación en Reino Unido, Holanda, China y, por supuesto, España. Está ahora trabajando en la Universidad de La Rioja como profesora en Filología Moderna y confío en que nos pueda iluminar sobre cómo fue todo el proceso para llegar a este informe. Paula, tienes 7 minutos. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al JRC por extenderme la invitación para estar aquí y para visibilizar la contribución que hicimos desde el panel de lenguas, lingüística, cultura y antropología. Entonces, he preparado unas pequeñas diapositivas para de forma muy rápida y muy breve pues proporcionar una vista panorámica del trabajo que realizamos. Entonces, bueno, recojo también el guante de una idea que se ha comentado. ¿Se está viendo bien? ¿Me podéis confirmar? Sí, se ve bien. Vale. Quería recoger el guante de una de las ideas que se ha comentado unas cuantas veces. Me imagino que ya mucha gente ha hecho este gesto alguna vez para enmarcar o hacerse una idea de cómo quedaría una fotografía. La idea de los marcos es muy importante porque esta idea de que hay información absolutamente neutra y objetiva está cada vez más pues, puesta en tela de cuestión. La forma en la que hablamos, incluso el tono de la voz que utilizamos, los gestos que empleamos o como hemos visto las imágenes que utilizamos para acompañar nuestros mensajes, todo aporta cierta perspectiva. Entonces, cuando hoy me pidieron que resumiera o diera mi opinión en una frase de qué consistió nuestra aportación en este informe, pues bueno, fue una tarea fácil, por supuesto que no, pero quizás si lo tuviera que resumir utilizaría esta frase. El lenguaje importa, está claro, y para eso tenemos a los responsables políticos y a los analistas de políticas, que son los encargados de decidir cuáles son los mensajes que se van a comunicar, en qué situaciones, pero sobre todo no es tanto o no solo lo que se dice, sino el cómo se dice, es decir, qué tipo de selección de palabras o de marcos vamos a utilizar para comunicar esta información. Entonces, voy a utilizar un ejemplo actual para explicarlo. Por si todavía queda gente que piensa que las metáforas son una cuestión poética y que sirve para embellecer el lenguaje, pues bueno, me gustaría que revisáramos estos dos ejemplos. Una metáfora es una manera de explorar la conexión entre dos ideas y bueno, al igual que los marcos aportan siempre cierta perspectiva. En estos ejemplos lo que se está abordando es la visión de dos estilos de liderazgo de dos países sobre cómo se está realizando la desescalada, la vuelta a la normalidad. Entonces, por un lado vemos que tenemos Reino Unido, donde se está hablando del Día de la Libertad, no sé si sean conscientes, pero bueno, perder el Día de la Libertad es irritante para Boris Johnson, pero las cosas se podrían poner peor. Y en el otro lado tenemos otra visión alternativa de cómo se está haciendo, en el caso de Nueva Zelanda, en donde se está hablando de la desescalada como descender de una montaña. Es decir, a medio camino en el descenso del Everest se están relajando las medidas del confinamiento del COVID. Entonces, las metáforas, hay estudios que dicen que 1 de cada 5 palabras de las que utilizamos es metafórica. Entonces, por supuesto, depende del tema y depende del género, pero bueno, esto debería hacernos caer en la cuenta de lo importante y lo prevalente que es en el discurso del día a día. Lo que subyace por detrás de estos dos titulares son unos marcos mentales, una activación de ideas mucho más, digamos, amplia. Entonces tenemos en un primer caso hablar de libertad, nos retrotrae a todo este lenguaje, esta terminología bélica que tuvo lugar en el 2020, que bueno, de una manera global en muchos países del mundo
activar este estado mental y de cierta manera justificar una imposición de medidas muy estrictas que alteraban nuestro día a día. Sin embargo, en el caso de Nueva Zelanda, hablar de un descenso de la montaña activa otro tipo de imágenes diferentes, ¿no? Entonces estamos hablando de la paciencia, de una misión que no es rápida, sino que va a largo plazo, donde no hay ganadores ni perdedores, como en los casos de las guerras, sino que es una cuestión más colectiva en donde los unos a los otros nos podemos ayudar para no tropezar en este camino. Ya sabemos que descender de una montaña siempre es la parte más complicada del proceso. Entonces me van a permitir que para hablar de todos los procesos involucrados en la comprensión de marcos, la utilización ética de metáforas, me van a permitir que vuelva a la portada de este informe que está excelentemente escogida. Entonces, una de las preguntas que nos lanzaron, ¿qué motiva la toma de decisión, ¿no? O sea, ¿en qué medida los marcos o las metáforas pueden arrojar luz sobre cómo tomamos decisiones en el día a día? Por supuesto, todo comienza con la experiencia. Debemos tener cierta experiencia pues, en el caso de descender montañas o de conocimiento enciclopédico de cómo son las guerras, para entender cuáles son las ideas o las similitudes entre estos dos conceptos diferentes. La experiencia está intrínsecamente relacionada con la emoción. Luego podemos abordarlo esto también con más calma. Hay actividades físicas que inmediatamente producen respuestas emocionales inmediatas que preceden a todas las actividades cognitivas, a todos los procesos de interpretación de significado. Una vez que tenemos la experiencia y la emoción, ya empieza este proceso que es un poco subyace, es un poco más complejo, que es pues, la interpretación de la información y toda una serie de procesos cognitivos. Por supuesto, una vez que hemos pasado, digamos, de las manos al sentimiento, al cerebro, no podemos obviar el hecho de que estamos inmersos en una cultura con sus pautas sociales y sus costumbres. Entonces, puede ser que el hecho de no compartir estas mismas experiencias lleve a que la gente interprete de forma diferente estos mensajes, estos marcos, o que directamente no cale. Por poner un ejemplo, estamos ahora mismo realizando un estudio en el que hemos expuesto pues, diferentes ideas para hablar de los confinamientos. Y vemos que si bien la idea de guerra, ¿no? De este peligro de un enemigo que se acerca, sí que ayuda a la gente quizás en el rango de mayor de 50, 60, 70 años a entender la gravedad de la situación y la necesidad de quedarse en casa, en los sectores de la población más joven, es decir, entre los 18, 20, 25 años, esta idea de guerra no cala tan hondo y al final no termina de conectar bien ni de evocar correctamente esta idea de la necesidad de estar pues atento y vigilante. Es, sin embargo, la noción del incendio, es decir, la propagación de diferentes brotes de la pandemia, lo que les ayuda a entender la necesidad de colaborar los unos con los otros y estar vigilantes, porque en cualquier momento, aunque se apague un foco, pueden hacer en otro lado. También sabemos que la crisis climática conecta mucho mejor con los sectores más jóvenes de la población. Es por ello que es muy importante conocer pues que todo nuestro, digamos, la población, los ciudadanos son diversos. Entonces, comprender que hay que recabar información experiencial, pero a la vez respetar la diversidad cultural o demográfica o social es fundamental para que estos mensajes lleguen pues, a buen puerto. Así que bueno, gracias, ahora termino. Dijo Mencken que tras un problema complejo hay una respuesta simple y clara que es errónea. Entonces, a problemas complejos, respuestas quizás más complejas. Es un poco como resumiría yo nuestro trabajo en el JRC. Por eso no hay una única respuesta a lo que motiva nuestra toma de decisiones. Es todo un conjunto de elementos que espero que tengamos ocasión de debatir ahora con más calma. Entonces, simplemente hay que hacer hincapié en que no somos seres racionales, sino más bien emocionales, y que la política racional ya es una cuestión del pasado. Debemos avanzar hacia un lenguaje o quizás entender los marcos y las emociones como un nuevo lenguaje, y que dominarlo nos ayudará a conectar mejor entre ciudadanos e instituciones. Y ya por último me gustaría acabar con esta idea. Muchas veces hemos hablado hoy del discurso populista y del problema que domina realmente en muchos casos el discurso político. Entonces, me gustaría que tuviéramos un pequeño experimento para cerrar. Cuando, por ejemplo, si les digo que no piensen en un oso blanco, me imagino que lo que estará pasando ahora es que todo el mundo estará pensando en el oso blanco. Entonces, esta idea es viejísima. Quiero decir con esto que cuando se niega una idea, lo que estamos haciendo no hacemos nada más que repetirla y reforzarla. Hay un par de lecturas que, puedo recomendarlas para el verano. No piense en un elefante, de George Lakoff, aborda esta idea con mucha más profundidad, y Pensar despacio y rápido, una vez más, aborda también esta idea del problema de repetir las narrativas, ¿no? Entonces,
En nuestro informe, y ya con esto termino, detectamos 3 necesidades para abordar o para dar forma a este nuevo discurso de la Unión Europea. En primer lugar, habría que controlar la narrativa y dar un paso más allá de la repetición de los marcos establecidos, aunque sea solo por oposición. Para reenmarcar esta conversación, por supuesto, necesitamos ideas nuevas. Para eso tenemos pues, toda la contribución que tiene la lingüística respecto a metáforas, marcos, emociones y valores. Pero, por supuesto, deben ser coherentes, simples y respetuosas con la diversidad. Hemos visto que, y espero que tengamos ocasión de hablar, no siempre funcionará bien. Y bueno, como es un trabajo de inteligencia colectiva, me gustaría dar también las gracias a todo el panel de lengua, lingüística y literatura, lengua, lingüística, antropología y cultura, a Laura y a David por la confianza que pusieron en este panel. Y ya con esto Muchas ya gracias. he terminado. Gracias. Pues muchas gracias, Paula, y gracias por la foto también de los expertos que formó parte del panel. Fue un total de 60 expertos internacionales los que han estado elaborando los distintos capítulos que componen este informe. Voy a llamar también de nuevo a Mikel Andabaso para que se nos una a esta discusión y en estos últimos 28 minutos que nos queda de evento, pues vamos a tener una serie de preguntas, que tenemos un guión de preguntas, pero por supuesto conmino a todos aquellos oyentes o espectadores que tengamos pues a que escriban su pregunta en el slide que tenemos aquí abajo. E incluso pueden votar en las preguntas que más les gusten. Iremos haciéndolas a medida que vayan llegando. Mikel, te voy a volver a dar la voz, pero esta vez os voy a pedir a todos ser lo más cortos en vuestra exposición, como mucho 2 minutos. Mikel, ¿por qué la pandemia ha hecho que este informe haya ganado relevancia? Porque de hecho es que el JRC publicó o el Centro Común de Investigación publicó esto en 2019, pero lo hemos vuelto a publicar ahora en distintas lenguas. ¿Por qué crees que ha ganado relevancia el informe? Tienes que... Siempre pasa en esta época de la videoconferencia, siempre lo dejo ahí. Creo que una de las respuestas aproximativas mejores para tu pregunta es que la pandemia nos hizo despertarnos un día siendo conscientes de que éramos vulnerables, altos, bajos, ricos, norte, sur, todos vulnerables e interdependientes. Mi solución no es solución si no vale para ti también, porque somos interdependientes. Y la gente no mira ni al dinero ni al poder político para sacarnos de esto. Mira la ciencia. ¿Cómo salimos de esto? Porque solo hay un camino. A través de la ciencia encontremos una vacuna, organicémonos, hagamos la escalada y la desescalada lo más coordinada posible para salvar vidas y formas de vida, mi trabajo, mis amigos, mi familia. Y eso es lo que la ciencia ha hecho. Yo estoy súper orgulloso porque estábamos como mis colegas en medio del COVID en Sevilla, 400 investigadores han incrementado la productividad como locos para responder a los efectos asimétricos socioeconómicos de la pandemia, dando material, dando balas para que disparen los políticos con buenas decisiones. La ciencia ha vuelto por necesaria al centro del debate político. Son la ciencia la que nos está sacando de esto. Y si le hacemos más caso, nos sacará mejor y más rápido. Muchas gracias, Mikel. Bueno, son 7 capítulos y de los que está compuesto este informe y que Mikel elegantemente ha ido presentando. Vamos a ir elaborando más sobre cada uno de estos capítulos y la primera de las preguntas que quiero hacer concretamente a Diego va sobre la percepción errónea y la desinformación. Es cierto que la pandemia y la erupción de teorías conspiranoicas ha señalado la urgencia de cómo poder combatir con éxito la difusión de la desinformación y la percepción errónea. Diego, bajo tu punto de vista, ¿qué perspectivas o enfoques
os parece o te parecen más prometedores para combatir esta desinformación? Pues, bueno, sabéis que ahora mismo, grosso modo, se están utilizando dos tipos de mecanismos, ¿no? Mecanismos que podríamos llamar de vigilancia, que son los que operan sobre los emisores de la información, por ejemplo, el fact-checker que vigila al político durante un meeting o el algoritmo que bloquea la difusión de un bulo en redes sociales. Y luego están los mecanismos que se les suele llamar de desacreditación o de corrección, ¿no? Que son los que operan sobre los receptores de la información, haciéndoles saber que están consumiendo información de un origen dudoso y tratando de hacerles cambiar de opinión, ¿no? La evidencia empírica de los últimos 4 años, 5 años, que es el tiempo que llevamos sobre todo haciendo este tipo de estudios, lo que nos dice es que ambos mecanismos ayudan a combatir la desinformación y la distorsión de las percepciones erróneas, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que seguir desarrollándolos ambos tipos. Sin embargo, a mí me da la sensación de que el futuro pasa más por los segundos que por los primeros, porque tratar de combatir la desinformación controlando a los emisores, aunque es necesario, tiene fuertes limitaciones técnicas y plantea además dilemas éticos importantes, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, ¿no? que a ninguno se nos escapan. Tratar de controlar la desinformación y de combatirla trabajando con los receptores es más complicado, es una inversión más de largo plazo, pero creo que puede darnos resultados mucho más significativos en el futuro del medio y largo, ¿no? Y esto pasa, no es ningún secreto, por seguir dotando a la población de mejor educación, de mejores fuentes de acceso a la información y, en definitiva, de más pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que tenemos que educar a la ciudadanía, desde luego, en economía, en historia, en ciencia, en muchas disciplinas, para que sean entes más críticos a los que resulte más difícil manipular y engañar. Pero yo creo incluso que deberíamos educarlos también en las ciencias del comportamiento en sí mismas, ¿no? Yo creo que los colegios y sobre todo en las universidades se debería enseñar en una asignatura el tema de los sesgos cognitivos y de todos los efectos que tienen, ¿no? Porque la literatura existente de debiasing methods y todo esto lo que nos viene a decir es que todos los seres humanos incurrimos en estas distorsiones de pensamiento que son inevitables, están enraizadas en nuestra forma de pensar, pero sí que conocerlos, ser conscientes de que existen, conocer esa tipología y saber cómo cada uno de ellos nos afecta de distintas formas, ayuda a reducir sus efectos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos avanzar en un futuro a que en el colegio haya incluso una asignatura de esto que acompañe a los chavales durante muchos años de su formación. Muchas gracias, Diego. De hecho, el informe utiliza el enfoque de las ciencias del comportamiento y se nutre de múltiples disciplinas científicas adicionales para elaborar todo su contenido. Veo que empiezan a llegar preguntas. Recordad que podéis votar a la que más os interese. Y antes de coger una del público, trataremos una sobre el capítulo 2. ¿Cómo podemos trabajar? Bueno, el capítulo 2 que trata sobre la inteligencia colectiva. Y en relación, bueno, pues el politólogo Alfred Moore habla de la necesidad de los sistemas deliberativos democráticos, que existan deliberación dentro de la comunidad científica, pero también de la comunidad científica con la sociedad y con los políticos. En este sentido, Rosa, me gustaría hacerte una pregunta dirigida hacia las plataformas temáticas interdisciplinares y cómo habéis podido trabajar juntos para fomentar la diversidad cognitiva y abrazar distintas perspectivas o enfoques de trabajo en ello. Tengo que confesar que fue una auténtica sorpresa, que cuando iniciamos esta experiencia no teníamos idea de si iba a funcionar o no, porque yo experimenté personalmente, siendo química, la dificultad de discutir y de compartir, por ejemplo, con físicos y con gente que teóricamente eran también experimentales como yo, y no es fácil. Pero tengo que deciros que en nuestro caso, con el tema de las plataformas,
Yo comentaba que podían hablar químicos con ingenieros, con físicos, con matemáticos, pero también están implicadas científicos procedentes de las humanidades y las ciencias sociales, porque juegan un papel importantísimo en temas relacionados con energía, con movilidad, con todo. Es decir, que está perfectamente integrado. Yo decirte que el éxito posiblemente haya venido de la calidad de los científicos que estaban implicados, de la empatía que surgió y que entendieron de que hay una necesidad y de que si de algo goza esta institución es con un carácter multidisciplinar del que se podían beneficiar. Fue un lenguaje que funcionó y yo entiendo que si funcionó con científicos que somos bastante individualistas e independientes, este lenguaje tiene que funcionar también a todos los niveles. Muchas gracias, Rosa. Veo que llegan muchas preguntas sobre el capítulo 3, que son las emociones. Y voy a hacérsela a Paula o a Miquel, el que se sienta más capacitado para responderla y que nos ilustre. Parece que estamos ante una crisis del pensamiento científico. Si ponemos emociones y razón al mismo nivel, ¿no estamos haciendo el juego a los populismos? ¿Quién de los dos se atreve a contestar a esta pregunta? Rosa se atreve, Rosa. Y luego, si quieres, yo complemento. Así. Perdona, que corremos un riesgo si ponemos la razón y las emociones al mismo nivel. Yo creo que ninguno. Os estaba comentando antes, yo creo que es que hubo empatía. La empatía juega un papel importantísimo a la hora de comunicarse y funciona. Y eso no quiere decir que olvidemos el raciocinio, la razón, el pensamiento científico. Yo creo que se pueden combinar perfectamente. Y de verdad, Lorenzo, yo te digo que en mi caso me está funcionando, por lo menos en estos 4 años que llevo como presidenta del CSIC. También creo que es interesante que se puede utilizar la razón y los datos dentro de unos discursos que despierten cierta emoción, para que esa evidencia también pueda tener un mayor recorrido. Paula, ¿quieres apuntar, señalar algo en esto? Sí, muchas gracias. Sí, quería comentar al hilo de lo que había comentado Diego, del fact-check. Sí que es verdad que en muchos casos es muy útil pues, andar detrás, confirmando la información, señalando cuando algo se está diciendo que no es cierto. Pero bueno, siempre también existe este problema de hasta qué punto se está corrigiendo una información o repitiendo una información que ya se sabe que es medio verdadera, medio falsa. Entonces sí que es verdad, y al hilo de lo que estaba comentando Rosa, es importante desarrollar la empatía y realmente tampoco es tan fácilmente separable la razón de las emociones. Entonces, hay un proyecto que me gustaría, por poner ejemplos concretos, hay un proyecto que se llama Narrative 4, como narrativa 4 más o menos. Y lo que hace es precisamente utilizar la razón para desarrollar la empatía o de una forma moderada, digamos, en chavales de institutos. Entonces lo que hacen es, precisamente en áreas más deprimidas, se tratan temas como la inmigración, el racismo, discriminación, pobreza, y lo que se hace es hacer relatos en primera persona, es decir, incorporar el storytelling, contar historias y luego intercambiar los relatos entre diferentes miembros de diferentes estratos para que se apropien de esa lectura o de ese relato en primera persona. Entonces, la premisa detrás de este proyecto es que ya desde estas edades tan tempranas se está cultivando la empatía y una capacidad de escucha que quizás luego 10 años más tarde, cuando ya existe una mayor exposición a desinformaciones, informaciones falsas o informaciones medio verdaderas, ya exista no solo esta empatía más desarrollada, sino también esta vigilancia epistémica, es decir, este pensamiento crítico o esta capacidad de cuestionar un poco todo lo que te están contando, porque ya has puesto cara a una persona muy diferente a ti y con la que no has tenido ningún problema de, bueno, pues de conectar. Si me permites. Sí, Miquel, Lorenzo. y además Sí. te voy a hacer una pregunta para que Bueno, pues entonces. enhebres, porque el capítulo 4, valores e identidades, ¿tú, Miquel, crees que hablamos lo suficiente sobre valores e identidades en el debate público? No, porque creo que es parte del problema, que es un tabú, ¿no? Creo que Rosa no. Hablaba de Lakoff y él decía hay que marcar con valores, ¿no? Hay que
hay que ser conscientes de que existe una perspectiva, un marco desde el cual analizamos un problema, y eso no es neutro nunca, pero que hay que hacerlo explícito si los valores son los valores de la transparencia. Nosotros hemos practicado esto en la política de comunicación corporativa de la Unión Europea, y te voy a responder también porque Diego ha dicho una cosa fundamental. Cuando nosotros creamos la célula de social media, la primera de la Comisión Europea, donde tienes cientos de conversaciones alrededor tuyo sobre ti y muchos muy críticos, la primera reacción es ¿reaccionamos o no? Porque esto multiplica la desinformación si lo haces mal. Porque la desinformación, y esto lo dice el informe, viaja mucho más lejos, mucho más rápido que la información verdadera, aburrida, de datos. Y eso hay que ser conscientes. Cuando respondes a eso, generalmente es tarde y a veces lo amplificas. ¿Cuál es la solución? Pues lo que decía Diego. Por un lado, empoderar a la gente para que descodifique, para tener un sano escepticismo, para saber dónde encontrar el contraste de los datos de lo que te están diciendo. Y una cosa que hemos practicado y que es dificilísima, pero que me parece fundamental, es la vacunación. ¿Qué es una vacuna frente a la desinformación? Es antes de que llegue la desinformación, sobre una serie de temas que sabemos que están siendo manipulados, prepara el terreno, genera una conversación abierta con la opinión pública, de forma que con humor, generalmente, resiliencia y datos, la gente esté preparada cuando le llega por Twitter o por otro medio cualquier tipo de mentira, de afirmación engañosa, la relativicen y estén vacunados frente a ellas, las sepan tratar. Eso me parece clave. Muchas gracias, Miquel. El quinto capítulo trata sobre el marco, la metáfora y la narrativa. Y la pregunta que quiero hacer, y concretamente esta va a ir a Rosa por ser presidenta del CSIC, es ¿cómo pueden los gobiernos y las instituciones asegurarse de que sus comunicados conectan con los ciudadanos a la vez que se rigen por unos elevados estándares éticos? Bueno, primero, que la persona que hable sea experta y que conozca de lo que habla, para que sea veraz el mensaje que se envía. Hay múltiples canales de comunicación y lo hemos visto ahora durante la pandemia, pero tienen que ser mensajes directos, claros, concisos y que no compliquen lo que se trata de comunicar, que la gente no lo entienda. Y, desde luego, utilizar envoltorios dinámicos, fijarnos, yo creo que menos contenidos, pero que los contenidos sean de mayor peso, que la gente no se aburra oyendo un mensaje que es excesivamente largo, concreto, directo y que aborde el problema. Y, pues, y desde luego la confianza. Yo creo que se ha visto que la gente confiaba en los científicos cuando hablaban ahora durante la pandemia. Yo creo que es un buen momento para enviar este tipo de mensajes, pero mensajes sensatos, mensajes reales y que eduquen a nuestra sociedad también, al que lo está escuchando. Gracias, Rosa. Vamos a coger una de las preguntas del público que dice, implementar en la educación contenidos que ayuden a formar una nueva generación que sea, por lo menos, consciente de la existencia del razonamiento motivado. ¿Es esta una estrategia? Yo creo que Diego ha mencionado algo en este hilo, en su intervención. ¿Verdad, Diego? Sí, así es. Es decir, hay varios estudios que lo que nos vienen a decir es que, un poco siguiendo la línea casi de vacunación que mencionaba Miquel, ¿no? Ser conscientes de los sesgos cognitivos, los atajos mentales que toma nuestro cerebro para analizar la realidad, descifrarla y tomar decisiones, ser conscientes de eso ayuda enormemente a evitar incurrir en esos errores o al menos mitigar sus efectos, ¿no? Y de hecho, pues Pablo antes mencionaba el libro de Kahneman. Kahneman tiene un montón de reflexiones justo en esa dirección, de cómo ser conscientes de los errores que solemos cometer ayudan a evitarlos. Por eso yo creo que, como plantea esta pregunta, estoy muy de acuerdo, lo deberíamos hacer. Y si me permites, Lorenzo, un breve comentario a la pregunta anterior.
sobre la razón versus emoción, ¿no? Yo creo que no soy especialista ni mucho menos, pero por lo poco que he podido leer de psicología, de behavioral science y demás, creo que es una falsa dicotomía que prácticamente ningún científico hoy en día contempla, ¿no? La investigación lo que te dice es que eso que llamamos razón de una forma un tanto ambigua y emoción están completamente interconectados a nivel cognitivo y son lo mismo. Y yo diría una cosa más, y es, creo que todo el auge de los populismos, de las soluciones sencillas a problemas complejos, que es algo que duda tenemos que combatir, no nos debe hacer incurrir en el error de pasarnos al otro extremo y acabar pensando que las emociones son per se malas para la democracia o para un correcto ejercicio del gobierno, ¿no? Porque yo creo que no es así. Las emociones no son nocivas, algunas emociones son nocivas. Emociones como la ilusión o como la compasión han ayudado a conseguir algunos de los grandes logros de la humanidad y hacen mejores políticas, ayudan a hacer mejores políticas, ¿no? Con lo cual quizá la reflexión no es tanto caer en un tecnicismo frío gobernados por datos, sino entender bien cómo potenciamos aquellas emociones positivas que ayudan a construir sociedades más eficientes y más cohesionadas y cómo le bajamos el tono a esas emociones que suelen ser, por los sesgos cognitivos que mencionaba Miquel en su introducción, las que vuelan mejor, las que motivan más y las que acaban generando más ruido. Gracias, Diego. Estamos encarando la recta final de este debate y voy a coger otra pregunta del público. Paula, esta va para ti. Has afirmado que la política racional es algo del pasado. ¿Es conveniente que la política no sea racional? Volvemos, yo creo que es el mismo tema. Yo me parece que es muy difícil separar, y si no, que alguien venga y nos lo explique, es muy difícil separar la razón de la emoción. Están estrechamente relacionadas y, como ha apuntado Diego, toda la evidencia apunta a que toda la toma de decisiones está motivada por ambas. Entonces, al hilo de lo que has estado comentando, Diego, sí que me gustaría añadir, siempre hay como esta carga peyorativa cuando se habla de emociones, pero hay emociones muy positivas que pueden ilusionar y que pueden volver a ayudar a conectar con la población. Y al hilo de esto ha habido un debate interesante y un estudio posterior en el 2020 que hablaba del lenguaje de la compasión precisamente en la comunicación de la pandemia. Lo que hacía era contraponer pues toda esta terminología hasta cierto punto bastante militar de la gestión de la pandemia con todo este amplio abanico de marcos alternativos por la primera ministra de Nueva Zelanda, en Islandia fue el mismo caso, también Angela Merkel habló de burbujas, habló de montañas. Y este estudio lo que hizo fue precisamente contrastar los resultados que habían dado pues en incidencia, en muertes, etcétera, en países con similares características sociodemográficas. Y precisamente lo que apuntaba este estudio era que haber hecho incidencia o haber activado estos marcos que hablan de cooperación, que hablan de disciplina social, que habla de compasión y de ayuda, pues permitió que la población se lo tomara todo de una manera un poco diferente y evitar sobre todo esta desmotivación. Porque es verdad que hablar de guerras y de balas y del frente en un primer momento y durante un corto plazo puede ayudar, pero una pandemia que ya va camino de cumplir 1 año y medio, al final es bastante desmotivador, por no mencionar que hay sectores de la población que para nada están incluidos en estos marcos, como es la gente muy mayor o son los niños o algunos de los sectores más desfavorecidos. Entonces tampoco se puede esperar que un único marco valga para todo el mundo. Entonces es quizás interesante ver cómo este lenguaje de la compasión, que ha ido como adaptando el mensaje a diferentes sectores, ha dado buenos resultados. Gracias, Paula. El capítulo 6 trata concretamente sobre la confianza y la apertura. Y la directora de la representación permanente de la Comisión Europea en Madrid pues hablaba de la conferencia por el futuro de Europa como una de las vías para contrarrestar la desconfianza creciente en las instituciones y los gobiernos, y que se estaba haciendo desde las instituciones, desde la institución europea. Miquel, ¿nos puedes informar algo más de cómo los gobiernos pueden ayudar para contrarrestar la desconfianza creciente en instituciones y en expertos también? Pues puedo intentarlo, porque nadie tiene una respuesta. Si la tuviéramos sería ideal porque lo necesitamos. Si miramos el Eurobarómetro, primero hay que analizar esto más en detalle. ¿En quién confía la gente? El Eurobarómetro nos está diciendo desde hace muchos años, primero gobierno local, gobierno de cercanía. La proximidad genera confianza. Segundo,
para muchos sorprendentemente, la Unión Europea antes que el Gobierno nacional, que pierde pie. Y hay una pérdida también matizada, no he visto los últimos datos, sobre los organismos representativos, como pueden ser los parlamentos, etc. Una regla de oro es la transparencia, la voluntad de abrirse, incluso de hacerse vulnerable, que es el coste de esa transparencia, para hacer una participación real, no formal, de la gente, aunque sea en el debate. No le puedes preguntar a la gente que te dé recetas para problemas complejísimos porque quizá no tenga ese nivel ni la respuesta, pero sí puedes organizar un debate que ilustre, que acompañe, que te dé información también de las emociones del estado de opinión para que los políticos tomen las decisiones adecuadas, que respondan a esas necesidades y a esa sensibilidad. Entonces, la transparencia, la participación y la organización científica de ese proceso de consulta es una de las vías de trabajo. Y, por supuesto, lo que comentaba antes Rosa, por ejemplo, la confianza de los expertos, su credibilidad y demás, que también bueno, puede ser empleado. Y, Miquel, ya para la última pregunta me has dado pie perfectamente a ello, que se la voy a hacer a Diego concretamente, porque el capítulo 7 del informe trata sobre la elaboración de políticas informadas en la evidencia. Y, Diego, te voy a pedir que en un minuto nos digas cómo asegurarnos que la evidencia científica se tiene en cuenta cuando las decisiones urgentes se toman en entornos de elevada presión mediática y polarización política. Y si Rosa también puede dar una puntualización sobre esto, se lo agradezco. Y después tendré que cerrar. Diego. Bueno, yo he estado votando como un loco a las preguntas fáciles para minimizar las probabilidades de que me tocase una difícil, pero no lo he conseguido. La verdad es que no tengo ni idea. Como Miquel antes, reconozco que no tengo una respuesta para esto contundente y creo que nadie la tiene. Tengo algunas intuiciones y les comparto dos muy rápidamente. Una es que tenemos que reducir al mínimo esas decisiones urgentes, ¿no?, que los gobiernos deben tomar, porque a menudo esas urgencias son resultados de falta de previsión, no de la naturaleza real de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Y las prisas, como sabéis bien, casan mal con la ciencia, casan mal con la academia, casan mal con la evidencia empírica, ¿no? El trabajo sofisticado requiere de tiempo. Entonces, una perspectiva un poco más anticipatoria creo que ayuda. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es insertar mucho mejor mecanismos de control y, sobre todo, me da la sensación, perfiles, personas dentro de los procesos de toma de decisión que estén acostumbrados a trabajar con evidencia empírica, que estén a pensar y a operar desde los planteamientos propios de la ciencia y de la academia, ¿no? Porque al final las instituciones son eso, son personas. Y si conseguimos integrar en los mecanismos, que al final son mucho más pequeños y mucho más restringidos, ¿no?, de lo que puede parecer, a personas clave que piensen de esa manera, lograremos que las decisiones incluyan mucho más a la ciencia y a los datos. Rosa, si puedes complementar esto. Vale, 30 segundos. añado en línea con lo que está diciendo Diego, el problema o la situación es que los científicos y las autoridades políticas pues tenemos funciones muy distintas. Lo que tenemos que hacer los científicos es garantizar y asegurar que las autoridades tengan acceso a toda la información científica veraz disponible en cada tema. Luego a nosotros ya nos queda como ajeno dentro de esta ecuación pues el poder computar aspectos económicos, sociales, estratégicos, geopolíticos con los que tenéis o con los que tienen que jugar o tienen que considerar los políticos. Pero desde luego, desde nuestra parte, tener la información disponible para que se pueda acceder a ella de una forma rápida, digamos, en cada momento cuando están sometidos a una presión elevada, a una situación concreta, que sepan dónde acudir y dónde pueden conseguir información en relación con un determinado tema. Pues muchas gracias, Rosa, Diego, Paula y también Miquel, por vuestra participación en este debate. El informe está ya disponible para descargarlo en la dirección que aparece en la pantalla.
Y estad atentos también porque pronto desde el Centro Común de Investigación realizaremos un llamamiento a expertos para que puedan contribuir a nuestro próximo proyecto que forma parte de la Ilustración 2.0, que es un proyecto sobre la comunicación ética y con significado. Cualquier consulta puede ser realizada a ese correo y quisiera dar las gracias de verdad a todos los que han hecho realidad este acto, por supuesto a la representación permanente de la Comisión Europea en Madrid por ser anfitriona del mismo, a nuestros compañeros del Centro Común de Investigación en Sevilla por ayudar a Miquel Landavaso para su preparación, por supuesto a los líderes que han coordinado, a los más de 60 expertos que han contribuido a este informe, entre ellos Laura Smiley y David Mayer, y por supuesto pues a los gabinetes del ministro, del CSIC y de la Oficina Nacional de Prospectiva por ayudarnos a contar con parte de los ponentes que hemos tenido hoy y sobre todo también a todos los técnicos de apoyo que hemos tenido para hacer realidad este acto. Lo último es, en un acto físico, pues podríamos haber gozado con la presencia de nuestra comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Marilla Gabriel, pero nos ha enviado estas palabras como cierre para este acto y también por motivo de la publicación del informe. Y como podéis ver, para ella la ciencia y la evidencia científica están en el centro de las acciones que estamos llevando a cabo para construir una Europa más verde, más justa y más digital que esté preparada para afrontar los retos del futuro. Pero esto es algo que no podemos dar por sentado. Por ello, el Centro Común de Investigación nos ayuda a comprender los factores que dirigen el comportamiento político y la toma de decisiones, de modo que podamos asegurarnos de que las decisiones políticas se toman con los mejores datos disponibles en beneficio de todos los europeos. Sin más, muchas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que han hecho realidad este acto y a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de su agrado.